Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de la jornada de puertas abiertas organizada por Siena Educación. Mi nombre es Carlos Lancho, trabajo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra. Y bueno, el día de hoy vamos a presentar una presentación muy interesante denominada Factor H, creando el político perfecto, la cual tiene el objetivo final de averiguar cuál es ese factor, esa característica que debe hacer un buen político. Ya les puedo ir adelantando que ese factor H es el factor humanístico. Es decir, lo que nosotros pensamos es que un buen político debe tener todas las competencias que tiene un humanista, ya sea un filósofo, un historiador, un filólogo. Entonces, pues nada, empezaremos la sesión. Yo quiero empezar con una pregunta abierta para todos ustedes, los que están escuchando, si realmente existe el político o la política perfecta. Aquí en la imagen pues tenemos a personajes relevantes del siglo XX, ¿no? El presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, Margaret Thatcher, Winston Churchill, ¿no? O sea, personajes que de una u otra forma determinaron la política del siglo XX. Así que bueno, yo antes de comenzar a investigar un poco más, yo dejo esta pregunta abierta para todos ustedes y también con confianza poder preguntarme los que estén aquí presentes, ¿no? O bueno, preguntarme o también responder a esta pregunta, ¿no? Si realmente ustedes piensan que existe o no el político perfecto. Bueno, aquí les amplío un poco la pregunta si ustedes creen que estos personajes, por ejemplo, se podrían definir como políticos perfectos, ¿no? Franklin Roosevelt o Barack Obama, que bueno, es más cercano a nosotros. Gorbachev, de una u otra lideró a la URSS, bueno, el final de la URSS, ¿no? Digamos, o personajes también muy contemporáneos, ¿no? Como Angela Merkel, o la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern. Una vez más, una pregunta abierta que podrían contestar con toda sinceridad. Yo, como soy historiador, bueno, me olvidé mencionarles eso. Yo, aparte de trabajar en la Facultad de Filosofía y Letras, soy historiador y periodista. Estudié el doble grado de Historia con Periodismo. Y como buen historiador y como buen periodista, voy siempre a las fuentes, ¿no? Y para mí, sobre todo, especialmente, ¿no? Las fuentes históricas. Entonces, para responder a esta pregunta inicial de si existe un político o política perfecta, yo creo que tenemos que ir a las bases, ¿no? Al inicio de los autores. Y cómo no empezar, por supuesto, con Platón, que de una u otra forma es el padre de las ciencias políticas, con mucha razón, porque al final lo que Platón desarrolla en su texto político es la técnica, es decir, él propone que hacer política en realidad se equipara con realizar técnica. No cualquiera puede dedicarse a la política y no cualquiera puede ser un político perfecto, porque existen ciertas características que uno tiene que tener para dominar la técnica de hacer política, ¿no? Entonces él define el politique episteme, ¿no? Platón al final estaba convencido, de una u otra forma, de que la persona idónea para realizar política, para hacer política, o el perfecto político, era un filósofo, ¿no? Curiosamente, porque Platón era un filósofo. Entonces, para él, el político perfecto es un filósofo. Pero bueno, ¿qué es lo que propone Platón, no? O sea, ¿qué es lo que él dice que hace un político perfecto? Pues él, dentro de las cosas que dice muchísimas cosas, yo resalto dos, ¿no? Que él dice que el político perfecto tiene que tener un equilibrio entre prudencia y valentía y debe guiar a la polis o a la ciudad en
cuestiones pues, de estrategia militar, en justicia, en enseñanza y en la retórica, ¿no? Tiene que ser especialista en este tipo de cosas. Y al final, pues es una persona que se debe preocupar por las leyes y el buen hacer de la política en la ciudad. Y para esto, Platón establece pues una analogía, ¿no? Con el arte de tejer. Porque para él, una tejedora, ¿no? Es una persona que, digamos, domina el arte de tejer. Y por lo tanto, un político se equipara a una tejedora, ¿no? En el sentido de que un político es aquel que en la trama del tejido enlaza todas estas cuestiones que yo estaba mencionando, ¿no? La estrategia militar, la enseñanza, pues el tema de las leyes, la administración de la justicia, ¿no? O sea, el político perfecto es una persona que, al igual que una tejedora, en su trama, en su tejido, enlaza todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, aquí tenemos a Platón, un filósofo, uno de los grandes filósofos del mundo clásico y que hasta ahora, pues, ¿qué sería la civilización occidental sin las ideas de Platón, ¿no? Pero bueno, nos trasladamos siglos más adelante. Bueno, aquí, bueno, antes de pasar a esto, una cita interesante de Platón que me parece, bueno, importante mencionar, ¿no? Según Platón, la política es el arte de gobernar a los hombres con su consentimiento. El político es quien conoce ese difícil arte. El arte de gobernar por la fuerza no es política, sino tiranía. Aquí es una cita del Wall Street Journal Magazine. Entonces, nos trasladamos siglos en el futuro y nos encontramos con una persona que, digamos, pues rompe un poco las ideas de Platón, ¿no? Nos encontramos con Maquiavelo y su gran obra El Príncipe. Yo creo que muchos de nosotros, muchos y muchos de nosotros hemos escuchado la frase que maquiavélico, ¿no? Como, bueno, una frase que tiene su sentido y su trasfondo histórico, porque Maquiavelo se inspira pues en grandes personajes de la época como Lorenzo de Medici o Fernando el Católico, ¿no? Príncipes que de una u otra forma aunan las características que para él sería el político perfecto. Entonces, por ejemplo, Maquiavelo establece preguntas, ¿no? A lo largo de su gran obra. ¿El político perfecto debe ser una persona que domina el poder, que tiene el poder absoluto o lo comparte? ¿Es temido o es amado? ¿Es generoso o es avaricioso? Y bueno, pues al final Maquiavelo termina respondiendo estas dudas, ¿no? Para él, el príncipe perfecto, el político perfecto, es aquel que goza de poder absoluto, que es más temido que amado, ¿no? Más vale ser temido que amado, y es, bueno, entre la generosidad y la avaricia también. Él dice, bueno, pues un príncipe tampoco tiene que ser en exceso generoso, ¿no? Y él establece, al igual que Platón, una alegoría, ¿no? Una, digamos, pues una idea para explicar su texto, que es que el príncipe perfecto debe comportarse como una especie, bueno, de león y zorro, ¿no? Debe ser un zorro porque debe ser inteligente, debe ser flexible, debe moverse rápido, pero al mismo tiempo tiene que ser valiente como un león, ¿no? O fuerte como un león. Entonces él utiliza estos dos animales como una alegoría, ¿no? Para explicar sus ideas. Ya vemos que a comparación de Platón, pues él rompe mucho con la idea de cómo debe ser el príncipe o el político perfecto. También nos trasladamos algunos siglos más adelante y nos encontramos con Hobbes, con su gran obra El Leviatán. Hobbes, como nosotros sabemos, fue el, digamos, sentó las bases del poder absoluto, del absolutismo europeo, y podemos ver por ejemplo, reyes que aplicaron las ideas de Hobbes, ¿no? Como Luis XIV, el rey Sol en Francia. Digamos que lo que Hobbes plantea es un estado aglutinante, ¿no? Todopoderoso, del cual beben, como les he explicado, las monarquías europeas. Y este estado aglutinante, todopoderoso, se representa con el rey, ¿no? Que acapara todo. Y él parte de la idea, pues, de que en la naturaleza existe un caos, que los humanos establecen una especie de caos,
y de una u otra forma el político perfecto o el príncipe perfecto lo que haría sería pues sentar una seguridad en el Estado, ¿no? Nos alejamos de Hobbes y ya, bueno, nos encontramos con bueno, el Rousseau, que digamos rompe una vez más con estas ideas absolutistas. El contrato social es una obra que marca un antes y un después y del cual pues la Revolución Francesa bebe mucho, ¿no? Las ideas de la Revolución Francesa parten en parte del contrato social de Rousseau. ¿Y qué establece Rousseau? Rousseau dice, bueno, pues hasta aquí, ¿no? O sea, el poder absoluto no es el que marca la política. El político perfecto no es aquel que domina o tiene el poder absoluto. El político perfecto es aquel que sabe manejarse en un Estado de Derecho, porque él parte de que el poder es el Estado de Derecho. Y este Estado de Derecho, de una u otra forma, parte de la voluntad general. Es decir, el político o el príncipe ya no es el que goza el poder absoluto, sino que tiene que basar su comportamiento según un contrato social, un Estado de Derecho. Esas ideas son muy novedosas, como les digo, pues ya después del contrato social de Rousseau sabemos qué pasa, la Revolución Francesa, estamos también en la época del surgimiento de la democracia americana, el imperio napoleónico también se desprende después de estos años. Entonces vemos una evolución bastante fuerte, ¿no? Y bueno, aquí finalmente he puesto un autor que a mí me parece importante mencionar, Max Weber, un sociólogo también muy fundamental del siglo XX, en el cual no voy a entrar mucho, pero me interesa bastante recalcar, ¿no? La idea de comparar, ¿no? Digamos, el arte de la política y las funciones del científico. Pero bueno, no entraré mucho más allá para no extender mucho esta presentación. Política y democracia, ¿no? Bueno, antes de entrar al tema ya de lleno, quiero citar a Winston Churchill, una cita muy interesante, ¿no? Que dice, la democracia es el peor sistema de gobierno a excepción de todos los demás que se han inventado. Y yo por qué quiero hacer hincapié y énfasis en la democracia, porque en realidad bueno, en el mundo contemporáneo y sobre todo en Occidente nosotros vivimos en democracias. Y para que un político sea de una u otra forma perfecto, si es posible decir que existe un político perfecto, es aquel que, digamos, vive y el cual su poder nace del sistema democrático. Entonces, pues nada, ¿no? Yo creo que es muy importante hablar sobre el sistema democrático en el cual viven todos estos políticos. Y también mencionar los problemas que atraviesa el sistema democrático, porque, a ver, o sea, esta pregunta, ¿no? ¿Existe un político perfecto? ¿El político perfecto es aquel que se desenvuelve en un ambiente democrático o el político perfecto es aquel que se desenvuelve en un ámbito, digamos, autoritario? Porque en la actualidad vivimos en un mundo muy fragmentado, ¿no? Sistemas autoritarios, sistemas democráticos. En mi humilde opinión, yo creo que un político perfecto, o bueno, un político perfecto, entre comillas, es aquel que se desenvuelve en un entorno democrático, ¿no? Pero también debemos tener en cuenta de que, bueno, buena parte del mundo, más allá de la mitad, viven en situaciones de autoritarismo, ¿no? Como aquí tienen esta diapositiva de Freedom House Report, un estudio que se desarrolla año a año y va evaluando el desarrollo de las democracias en el mundo. Y vemos que además las democracias van en caída libre, ¿no? Sobre todo en los últimos 10 años. Entonces, ¿qué características debe tener un político ya en este entorno, digamos, democrático, ¿no? Y que vivimos en la actualidad? Y para responder a esta pregunta, yo quisiera hacer mención a Montserrat Herrero, una profesora que tenemos aquí en la Universidad de Navarra, una filósofa que se especializa en filosofía política. Y bueno, ella comenta un poco, ¿no? ¿Cuáles son estas características de un político perfecto? Y claro, al final ella cae en el hecho de que un político o un buen político debe ser aquel o aquella que tenga capacidades humanísticas, que tenga capacidad de reflexión, capacidad de análisis histórico, bueno, que ya veremos más adelante, ¿no? Entonces,
¿Qué características se busca en un político en la actualidad en un entorno democrático? Pues, en primer lugar, debe ser una persona veraz. Luego, que sepa rodearse de los mejores en cada campo de acción. Volvemos un poco también a la idea de Platón, ¿no? De que un buen político debe ser aquel que domine como la administración de la justicia, la administración de las leyes, ¿no? Entonces, de una u otra forma, ya no es únicamente el político, sino las personas que también lo acompañan en los campos de acción. También debe ser aquel o aquella que domine el discurso político, ¿no? Que sepa hablar en público, que sepa hacer un buen discurso, que domine también la reflexión política desde el mundo antiguo al mundo moderno. Qué importante, ¿no? Es un político que domine la historia, ¿no? Que sepa aprender de la historia. Y, como no, como les menciono, dominar los textos de filosofía política, porque la política nace de la filosofía, bebe de la filosofía, ¿no? Casi que la política nace con el pensamiento filosófico. Y también es una persona que debe saber, ¿no?, cuáles son las necesidades reales de los ciudadanos y saber llevarles a las verdaderas. Entonces, entramos a las competencias humanísticas, digamos al factor H, al factor que hace a un político, bueno, perfecto o a un buen político. Y desde la Universidad de Navarra, por supuesto, nosotros también queremos reforzar las carreras que ofrecen este factor H, ¿no? Que ofrecen estas competencias humanísticas. En la Universidad de Navarra tenemos el grado de filosofía, ¿no?, que lo que busca es, más allá de conocer la historia filosófica, que también obviamente base de la carrera, es que los alumnos, o bueno, los filósofos, cuando ya terminen la carrera, tengan un poder de argumentación, capacidad de articular premisas y conclusiones de manera convincente, ¿no? Que sepan tener el poder de la argumentación a su favor. Y también, por supuesto, que desarrollen un pensamiento crítico, ¿no? Que sean capaces de cuestionar el porqué de algunas decisiones políticas que se toman en la actualidad, y también, por supuesto, y qué importante, ver el sentido ético de la política, cuál es el sentido último de la política. Y bueno, son cuestiones a reflexionar, ¿no? Sería bueno que muchos de los políticos contemporáneos gocen de estas habilidades filosóficas, ¿no? Como son el pensamiento crítico, el poder de la argumentación y tal, ¿no? Luego de la filosofía, pues, bueno, antes de seguir más adelante, me he olvidado de este vídeo, me parece muy interesante, se lo voy a poner a continuación. Es una parlamentaria de Nueva Zelanda, se llama Chloe Swarbrick, no sé si la habré pronunciado bien. Ella es filósofa y a mí me interesaba poner este vídeo, no solamente por lo que dice, que ya es importante de por sí, sino el razonamiento detrás, ¿no? Toda esa capacidad de pensamiento crítico del cual hablábamos, que, bueno, ella se nota que lo domina, ¿no? Entonces, lo voy a poner a continuación para que lo puedan ver por un momento. Son 16 minutos, pero yo pondré un pequeño fragmento. Espero que sepan inglés, porque lamentablemente no he conseguido la versión traducida en esa plataforma. Entonces, pues, bueno, a ver, adelante. What do you think of when you think of a politician? Just reflect on it. Most of the time, you're probably not thinking of somebody who looks like me. You think of a stereotype, basically an older white dude in a suit. There you go, there he is. You've seen him on the front cover of newspapers, you know, on the 6 o'clock news, and scattered around your neighbourhood, his face on hoardings in the lead up to election time. You don't really trust him, you don't really know him, but somebody's got to do the job. And the guy seems like he's kind of the lesser of the evils. And heck, you might even have a beer with him.
Maybe. So Statistics New Zealand data demonstrates that less than half of us trust government institutions. But what about politicians themselves? Well, the situation is actually much more dire. So a rather ad hoc survey this election, this general election, which we've all just had and hopefully participated in, demonstrated that only 1 in every 50 New Zealanders trust politicians themselves. Why is that? I mean, we voted for them and elected them, didn't we? Well, I think it's got a lot to do with who we think our politicians are and how we see ourselves, not just in relation to them, but in relation to the rest of society. Basically, it all boils down to trust. And this is what I scientifically call the gap between people and politics. So that gap is the reason why I initially ran for office. I couldn't see myself, my friends, my family, my classmates, my co-workers in politics. It felt performative, not substantive. It felt foreign, not representative. It kind of just felt like a maintenance of the way that things are. So how does that work, right, when we actually elect people? Well, it turns out that hundreds of thousands of us actually didn't turn out and elect our politicians this general election. 20% of New Zealand's population decided not to vote. How does that work? How are we not taking to the streets at the moment? Well, I guess that's because there's no other real explanation for it except that we're in a bit of a lull. For some reason, we don't expect and cannot foresee change coming out of an institution so far removed from our daily lives, so entrenched in bureaucratic jargon and technocratic waffle, especially when our communities are fragmented at an historic scale. So this is me. Running for the Auckland Mayoralty last year, kind of ish standing up. A ver. Bien. Lo corto aquí porque, como les digo, el vídeo es bastante largo, pero a mí me interesaba mucho, voy a poner la presentación de nuevo, me interesaba mucho hablar, ¿no? Comentar un poco sobre la idea acerca de la cual ella desarrolla todo este argumento, ¿no? Ella es filósofa, se plantea un problema: ¿por qué hay tanta desconfianza en Nueva Zelanda? ¿Por qué la gente desconfía de sus gobernantes? Entonces, claro, al final ella concluye, una de sus conclusiones, y claro, hay una bajísima representatividad en el Parlamento, y es porque, bueno, pues la gente no va a votar. Existe ya de por sí un problema de confianza que se retroalimenta con un bajo porcentaje de votantes, ¿no? Pero bueno, lo que yo quería era centrarme pues en ese ejercicio de reflexión que yo creo que pocos políticos tienen en la actualidad, ¿no? En la capacidad de evaluar, tener ese pensamiento crítico sobre cuestiones, como vemos, estructurales, como es la confianza política. Bueno, aparte de la filosofía, entramos a un campo que a mí me gusta mucho, porque, bueno, como les he comentado, soy historiador. Claro, ¿no? ¿Para qué sirve la historia en la política? Yo creo que, bueno, la historia casi que es fundamental, ¿no? ¿Cuántos de nosotros y nosotras hemos escuchado la frase, ¿no? Quien no se acuerda de su historia está condenado a repetirla una y otra vez? Pero más allá que conocer datos históricos y no repetirlo, ¿no? Creo que la historia da capacidades fundamentales, ¿no? Digamos, competencias que cualquier político, cualquier buen político debería tener. Por ejemplo, la capacidad de síntesis y análisis, ¿no? Capacidad de analizar los procesos históricos contemporáneos. No solamente es estudiar
los procesos históricos, sino saber qué elementos de los procesos históricos son, digamos, similares a la actualidad, ¿no? También interpretación de contexto, ¿no? Tener una capacidad crítica de cuestiones de interpretaciones vigentes, ¿no? Entonces, bueno, pues ser un historiador, un político tiene que ser, además de un filósofo, tiene que ser un historiador. Si no conoce su pasado, pues digamos está condenado a repetir sus mismos errores. Y no solamente conocer los contextos históricos de una realidad sociopolítica, ¿no? Una realidad geográfica, sino también conocer las realidades, las historias de otros países, de otros contextos. Creo que nos encontramos en un momento en el cual, digamos, vivimos en una especie de ombliguismo, ¿no? Es la forma occidental de ver la política sin tener en cuenta las otras variantes que obedecen a sus propios contextos, ¿no? Entonces, pues nada, una cuestión importante a reflexionar. Y bueno, una frase que rompe en realidad con lo que yo he dicho, ¿no? Porque no es que se repita la historia rima pero no se repite. Es una frase muy interesante de Mark Twain, un escritor de allá del siglo XIX. Dejamos un poco de lado la historia y nos vamos también otra de las carreras que nosotros consideramos importantes, aquí desde la Facultad de Filosofía y Letras, una de las carreras que en realidad da muchísima competencia a cualquier político, ¿no? Un político también tiene que ser filólogo, tiene que saber construir discursos, dominar los recursos retóricos y ser un especialista en la expresión oral, ¿no? Qué importante. ¿Cuántas veces escuchamos políticos hablando incoherencias? ¿No? Por ejemplo, yo, bueno, no sé si les comenté, yo soy de Perú, y cada vez que escucho a mis representantes en el Congreso hablar, me doy cuenta que hay un pésimo control del discurso, pésima argumentación, ¿no? Entonces, qué importante que un político o una política sepa expresarse bien y tenga capacidad de comunicar en diferentes registros, en diferentes contextos, y obviamente tener capacidad de convencimiento, ¿no? Porque ¿qué es un discurso si no tiene un trasfondo de convencimiento? Entonces la filología da esa capacidad a cualquier político, ¿no? Un político, además de ser filósofo y además de ser historiador, también tiene que ser filólogo. Aquí les voy a presentar otro video de una película muy bonita que se llama The Darkest Hour, La Hora Más Oscura, la cual pues representa a Winston Churchill en uno de sus discursos más importantes durante la Segunda Guerra Mundial, defendiendo, ¿no? La posición de Inglaterra frente a la Alemania nazi. Y lo que yo quisiera es que vean esta capacidad de dominio del discurso, del dominio del sentido de lo que él quiere decir, convencimiento y tal, ¿no? Así que adelante, se los voy a reproducir una vez más. Creo que está en inglés, espero que el acento británico no sea muy, muy complicado. Así que allá vamos. Of invasion, I would observe that there has never been a period in all these long centuries of which we boast when an absolute guarantee against invasion could have been given to our people. But I have myself full confidence that if all do their duty, if nothing is neglected, and the best arrangements are made as they are being made, we shall prove ourselves once more able to defend our island home, to ride out the storm of war, and to outlive the menace of tyranny, if necessary, for years, if necessary, alone.
At any rate, that is what we are going to try to do. That is the resolve of His Majesty's government, every man of them. To your right a bit more, please. That is the will of Parliament and the nation. The British Empire and the French Republic, linked together in their cause and in their need, will defend to the death their native soil, aiding each other like good comrades to the utmost of their strength. Even though large tracts of Europe and many old and famous states have fallen or may fall into the grip of the Gestapo and all the odious apparatus of the Nazi rule, we shall not flag or fail. We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender! Bien, una vez más, no quiero terminar el vídeo porque es un poco largo, son 5 minutos, pero yo realmente les recomiendo que vean esta película porque es muy buena. Yo no sé si en la actualidad podríamos decir que Winston Churchill es el político perfecto, porque realmente Winston Churchill ahora está siendo muy criticado en diversas cuestiones. Quizá intentando resolver un poco mi pregunta, yo creo que muchos y muchas de ustedes coincidirán conmigo, no existe un político perfecto, ¿no? Puede existir un buen político, un político que domine ciertas competencias humanísticas. Yo creo que Winston Churchill de una u otra forma aglutina muchas de estas competencias de las cuales yo he hablado, ¿no? Que ofrecen carreras de humanidades. Vemos que Winston Churchill tiene un manejo de la historia impresionante, ¿no? Sabemos que además de ser político fue un escritor prolífico. Entonces domina la historia, tiene un discurso ético contundente, ¿no? Lo que hablábamos de la filosofía, ¿no? Además de tener un pensamiento crítico, dominar también cuestiones éticas, ¿no? ¿Para qué está la política, ¿no? Y claramente defender ciertos valores, ¿no? Que en el caso de Winston Churchill, él defendía los valores, ciertos valores en contraste con la Alemania nazi, ¿no? Que sabemos que fue una época bastante dura en el contexto histórico europeo y mundial. Entonces, y además de eso, también sabemos que Winston Churchill casi que era un filólogo, ¿no? Un constructor de discursos muy poderosos. Aquí, mientras yo lo escuchaba, podía ver cómo Churchill utiliza muchas estrategias retóricas, ¿no? Las utiliza y las domina. Y bueno, obviamente que Anthony Hopkins también, pues, hace el papel de Winston Churchill muy bien. Este discurso, además de estar en este vídeo representado por este actor, también está disponible en internet para quienes quieran leerlo. Bueno, pues allá dejando un poco la filología, bueno, antes de terminar con eso, también recomendarles un libro muy bueno, ¿no? de Sam Leith, que se llama Me hablas a mí, la retórica de Aristóteles a Obama. Y bueno, también en este libro se mencionan muchos de los grandes discursos a lo largo de la historia, ¿no? The Darkest Hour, como acabamos de escuchar de Churchill, I Have a Dream, de Martin Luther King, y el Yes, We Can
de Barack Obama. Qué fuerte fue el discurso del Yes We Can en el 2008-2009. ¿No? Le hizo ganar las elecciones, básicamente, ¿no? Bueno, no quería yo terminar de mencionar los grados, ¿no? que, como yo les he dicho, ofrecen estas competencias humanísticas que hacen un buen político. Yo no quería terminar sin mencionar, digamos, una carrera muy fundamental, ¿no? Para quienes de una u otra forma entienden esta presentación, entienden la importancia de las humanidades en la política y en la toma de decisiones políticas y claramente económicas, ¿no? Entonces, el PPE es una carrera que ya se lleva dando en el contexto anglosajón durante ya más de 100 años y que en España la Universidad de Navarra es pionera en ofrecerlo, ¿no? Entonces, el PPE aglutina, ¿no?, las carreras humanísticas con las ciencias políticas. La filosofía tiene que ver con la política, como ya les he mencionado. Digamos, la política nace en Grecia, en el mundo clásico. Y bueno, todas las decisiones también económicas que se toman también parten de una ética, ¿no? Que también bebe de la filosofía. Entonces, y bueno, la sociología, ¿no? Por supuesto. Entonces, esta filosofía, política, economía se aglutina en una carrera que se llama el PPE. Tiene el propósito de que los alumnos pues sepan resolver problemas políticos y económicos y tengan una capacidad de reflexión y análisis multidisciplinar, ¿no? O sea, no solamente saber de política o economía, sino también conocer cuáles son las bases de la política, que por supuesto es la filosofía y otras cuestiones de humanidades. Bueno, para terminar la presentación, mencionarles pues un poco todos los grados que ofrece la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Como ya les he mencionado algunos, Filología Hispánica, Filosofía, Historia, bueno, la propia carrera de Humanities, que es una carrera bilingüe, el PPE, Filosofía, Política, Economía, el LEC, que es una de las nuevas carreras en humanidades, ¿no? Literatura y escritura creativa, muy relacionado con filología, ¿no? Pero con más énfasis en el tema de escritura creativa. Y por supuesto nuestros dobles grados, ¿no? Historia con periodismo, filología hispánica con periodismo, filosofía con periodismo, ¿no? Son dobles carreras que están relacionadas con periodismo porque, claro, o sea, ¿qué es un periodista si no sabe dominar también la historia, la filosofía y la filología, ¿no? Y por supuesto, las dobles, ¿no? Nuestras dobles grados de derecho con filosofía, al igual que la política, el derecho bebe de la filosofía, y relaciones internacionales con historia. Política, o sea, básicamente política internacional con historia, ¿no? Un grado que también aglutina los factores humanísticos, el factor H, con la política. Y bueno, eso es todo por mi parte. Bueno, yo les mencioné que yo también trabajo con María Bobadilla, y si quisieran más información, ampliar sobre nuestros grados, aquí he puesto un poco de los datos finales para quienes estén interesados. No sé si hay preguntas. Me parece que no. No, me parece que no. Así que nada, eso es por mi parte. Eso es todo. Realmente espero que les haya parecido interesante esta presentación. Y eso, ¿no? Como humanista, yo creo que en la actualidad hace falta mucho a los políticos tener más de este factor H, ¿no? Este factor humanístico, ya sea filosofía, historia, filología. Así que nada, muchas gracias por atender el día de hoy, y cualquier cosa estamos disponibles para ustedes. Muchas gracias.